Ok, vamos a desempacar esto, porque estoy seguro de que cuando la gente piensa en un manual de instrucciones, suele esperar algo completamente mecánico. Claro, algo lineal, predecible. Exacto. O sea, como montar un mueble. Tienes la pieza A, la insertas en la ranura B, aprietas el tornillo y bueno, fin del problema. El problema es que hemos aplicado esa misma mentalidad de bricolaje barato a la historia humana. Totalmente. Buscamos siempre el atajo visual, ya sabes, la guía paso a paso sin complicaciones para entender el pasado. Pero en cuanto rascas un poco la superficie, te das cuenta de que hemos convertido una enciclopedia monumental de la vida en una simple caricatura pop. Es la definición absoluta de un malentendido histórico colosal. Y por eso el análisis detallado de hoy se centra en un texto clásico que ha sufrido precisamente ese destino. Basándonos en unos extractos traducidos al español de forma anónima, nos vamos a sumergir en el mismísimo Kama Sutra de Vatsyayana. Madre mía, qué tema. Ya te digo. Y la misión de esta inmersión profunda en las fuentes es básicamente desmitificar esta obra. Que hace mucha falta, la verdad. Porque, a ver, lejos de ser ese folleto ilustrado de acrobacias físicas que casi todo el mundo asume que es, resulta que es un tratado sociológico súper exhaustivo. O sea, es un mapa de la filosofía de vida, de la inteligencia emocional y de la red de relaciones humanas en la antigua India. Lo fascinante aquí es el nivel de sofisticación psicológica. O sea, al analizar estas fuentes originales, te das cuenta de que el texto no habla de cuerpos en el vacío, para nada. Claro, no es solo anatomía. ¿Qué va? Habla de dinámicas de poder en la pareja, de la búsqueda de un propósito vital y, por supuesto, de estrategias de cortejo. Y lo fuerte es que, aunque fueron escritas hace siglos, reflejan unas ansiedades y unos cálculos que son asombrosamente idénticos a los que rigen las relaciones contemporáneas. Es que es eso, no hemos cambiado tanto. Pero bueno, para comprender esta visión tan compleja del amor y del deseo en el texto, no podemos empezar por el dormitorio. No, ni de broma. Sería empezar la casa por el tejado. Exacto. Primero, hay que entender la base filosófica sobre la que se asienta toda la existencia, según Vatsyayana, claro. El autor plantea que la vida humana es como un campo de batalla entre tres fuerzas fundamentales. Los tres propósitos. Eso es, tres fines que todo ser humano debe perseguir, que se conocen como el trivarga. Y hay que entender que en esa época esto no era una teoría pacífica que todo el mundo aceptaba. Que va, había unos debates intensos y facciones súper enfrentadas. Me imagino, claro. O sea, por un lado tenías a los ascetas, que eran los puristas espirituales. Y estos argumentaban que el placer y el deseo debían ser rechazados por completo. Vamos, que ni tocarlo. Nada, lo veían como algo impuro, algo que te desviaba del camino hacia la iluminación. Pero luego, por el otro lado, estaban los materialistas extremistas. Los del otro bando totalmente opuesto. Exacto. Estos rechazaban cualquier tipo de ley moral o religiosa porque decían que era intangible. Para ellos solo importaba el beneficio inmediato, ¿sabes? El poder y la riqueza que pudieras acumular hoy. Fíjate que el texto cita un refrán de estos materialistas que me hizo mucha gracia leyendo las fuentes. Es como la versión antigua india de nuestro más vale pájaro en mano. Ay, sí, es buenísimo. Porque dicen literalmente que es preferible un pichón hoy que un pavo real mañana. O sea, dame lo que puedo tocar ahora mismo y olvídate de promesas místicas futuras. Totalmente pragmáticos. Pues frente a estos dos extremos, Vatsyayana interviene para poner orden y establece esos tres pilares del trivarga que mencionabas. A ver, explícanos los pilares. Pues el primero es el Dharma, que es la ley sagrada. Básicamente el mérito moral y religioso. Y el texto subraya que este es el pilar supremo, porque claro, es el que rige la conducta ética de la sociedad. Sin Dharma todo colapsa en el egoísmo absoluto. Exactamente. Luego, el segundo pilar es el Artha, que abarca lo útil, o sea, la riqueza, la cultura, el éxito material, la gestión de las tierras. Lo que hace que el mundo gire, vamos. Eso es. Las fuentes destacan que el Artha es la maquinaria del mundo real, que es vital para que la sociedad funcione, especialmente para los soberanos. Y luego está el tercer pilar, que es el que nos trae aquí hoy, que es el Kama, el amor y el placer. Pero, y esto me parece clave, me gusta mucho cómo Vatsyayana no lo aísla ni lo esconde. Para nada, lo integra perfectamente. Lo define como el placer sensorial y psicológico experimentado a través de los 5 sentidos. Pero ojo, con una condición innegociable. Requiere una mente unida al alma. No lo describe como un instinto ciego o puramente animal. Es una experiencia absolutamente consciente. Eso es. Y mira, me gusta imaginar este concepto del trivarga como un taburete de 3 patas, diseñado para sostener una vida plena. Me gusta esa analogía. Claro, porque si le quitas una pata, la estructura cede.
Imagina a alguien que se centra obsesivamente solo en su carrera profesional y en acumular dinero. ¿Que eso sería el arta? Exacto. E ignora por completo su brújula moral, el dharma, o el ocio y el afecto, que sería el kama. Pues ese taburete pierde el equilibrio y la vida de la persona colapsa bajo su propio peso. Pues Vatsyayana utiliza esa misma lógica del equilibrio para rebatir a los ascetas. Él argumenta que el placer es tan necesario para el sustento del cuerpo y de la mente como lo es la comida. Claro, una necesidad básica. Sí, no ve el deseo como un pecado o una debilidad, lo ve como una disciplina. Y plantea algo muy lógico. Dice, si la economía y la religión requieren años de estudio riguroso y manuales complejos, ¿por qué el amor y el placer deberían dejarse al azar o a la ignorancia? Ostras, pues tiene todo el sentido del mundo, claro. El kama necesita un método para no convertirse en una fuerza destructiva. Vale, entonces, si aceptamos que el placer es una ciencia legítima, la pregunta es ¿cómo narices se prepara uno para dominarla? Porque el romance no era simplemente dejarse llevar por el instinto, como decíamos. No. Requería una educación que hoy en día nos parecería abrumadora. Las fuentes nos presentan la figura del hombre elegante. Y te digo una cosa, su estilo de vida me ha dejado perplejo. Es que el hombre elegante, o nagaraka, es el ideal absoluto de sofisticación urbana. Es un señor que tras terminar sus estudios y asegurar un patrimonio, se instala en una ciudad vibrante. Y su vida está minuciosamente coreografiada, ¿verdad? Hasta el último detalle. Se levanta temprano, se baña a diario, se afeita cada 4 días. Y su casa no es un simple refugio, es un escenario literal. Tiene que impresionar. Claro, tiene que tener habitaciones bien ventiladas, una cama mullida, jardines con columpios a la sombra, jaulas con pájaros exóticos, tableros de dibujo y un laúd colgado en la pared siempre listo para ser tocado. A ver, todo eso suena a un retiro de bienestar de lujo brutal, pero aquí es donde la lista de requisitos da un giro surrealista para mí. Ya sé por dónde vas. Porque la apariencia y la casa son solo el envoltorio, ¿vale? Para ser considerado verdaderamente elegante, tanto los hombres como las princesas y las cortesanas debían dominar las famosas 64 artes complementarias. Las famosas 64 artes, sí. Y al leer esta lista uno espera encontrar, pues no sé, canto, danza, escribir poesía o preparar perfumes. Y sí, están. Pero la lista sigue e incluye cosas como resolver acertijos, dominar la carpintería, saber de metalurgia, arquitectura, organizar peleas de gallos. Y la mejor de todas. Mi favorita personal. Enseñar a hablar a papagayos y estorninos. A ver, necesito entender la mecánica de esto. ¿Cómo es que saber hacer una vasija de arcilla o forjar un trozo de metal o darle clases de dicción a un loro se consideran herramientas de seducción erótica? No me cuadra. Si conectamos esto con el panorama general, cobra mucho sentido. Para entender la mecánica, imagina la dinámica de las tertulias. Vale, reuniones sociales. Exacto. Eran reuniones de la alta sociedad donde cortesanas y hombres cultivados se juntaban a beber, debatir y entretenerse. Y claro, no había pantallas ni distracciones digitales. Tenían que entretenerse hablando. El entretenimiento dependía enteramente del capital cultural de los presentes. Entonces, si estás en una de estas reuniones, hay un silencio incómodo y tú eres capaz de hacer que tu estornino recite un verso ingenioso en el momento perfecto. Madre mía. O si puedes debatir sobre la proporción arquitectónica de un templo con la misma elocuencia con la que resuelves un acertijo complejo, pues te conviertes automáticamente en el centro de gravedad de la sala. Claro, o sea, estás demostrando que tu mente es, no sé, un universo infinito de recursos. Eres capaz de generar asombro de la nada. Eso es. El atractivo físico te conseguía una mirada, pero el intelecto voraz te garantizaba la devoción absoluta. ¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo! Dominar la metalurgia o la carpintería demostraba que entendías cómo transformar la materia prima en belleza, que eras una persona súper meticulosa y creativa. En esta sociedad, el carisma social era sinónimo de capital sexual. La seducción empezaba en el cerebro, básicamente. Literal. En la capacidad de fascinar y retar intelectualmente al otro, muchísimo antes de que hubiera cualquier tipo de contacto físico. Vale, y cuando ese contacto físico finalmente ocurre, después de haber estado debatiendo sobre poesía y arquitectura y loros parlanchines, la forma en que el texto aborda la intimidad es profundamente analítica. Muy analítica, sí. Empiezan clasificando a los amantes. Sí, por anatomía y usando nombres de animales. Que si liebre, toro y caballo para el hombre, o cierva, yegua y mujer elefante para la mujer.
Es una taxonomía muy curiosa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Lo que me resulta fascinante no es esa clasificación, sino un intenso debate filosófico que el texto recoge sobre el placer femenino. Las fuentes mencionan a un erudito anterior, un tal Svetaketu, Ah, sí, Svetaketu. que tenía una visión bastante, digamos, sombría y francamente utilitaria de la mujer en la cama. Decía que la mujer no experimentaba un placer cognoscitivo igual al del hombre. Básicamente su teoría era que el hombre actuaba y disfrutaba, y el deleite de la mujer se reducía a la satisfacción pasiva de ver el deseo masculino apaciguado. Como si ella fuera un mero recipiente, vamos. Exactamente eso. Pues Vatsyana incluye la opinión de este hombre específicamente para destruirla. Literalmente la hace trizas. La rebate con una lógica aplastante que, la verdad, desafía las convenciones de su tiempo. Él argumenta que, puesto que el hombre y la mujer pertenecen a la misma especie humana, sus sistemas nerviosos y sus mentes buscan exactamente el mismo nivel de deleite y consciencia en el placer. Lógico y moderno. Dice que las diferencias anatómicas no implican en absoluto una diferencia en la capacidad de goce o en la necesidad psicológica de alcanzar el clímax. De hecho, concluye este debate con una directriz explícita que dice: por esto hay que acariciar a la mujer para que ella sea la primera en alcanzar el deleite. A ver, para el carro. ¿Me vas a decir que en la antigua India, una civilización con estructuras marcadamente patriarcales, de repente eran pioneros de la igualdad absoluta en la cama? Suena un poco a que nos estamos montando una película y proyectando nuestros valores modernos en un texto de hace casi 2000 años para que nos caiga mejor. Entiendo perfectamente el escepticismo, ¿eh? Y es cierto que la sociedad general era muy jerárquica. Claro, las castas, los roles de género. Pero en la esfera específica del Kama, el texto es radicalmente metódico sobre la equidad. Un ejemplo irrefutable de esto, que va mucho más allá de la teoría, es la sección dedicada al amor como el hombre. ¿Y eso en qué consiste? Pues en la antigüedad, la pasividad física de la mujer en el lecho era a menudo la norma impuesta. Sin embargo, Vatsyana detalla extensamente escenarios donde la mujer toma la iniciativa activa, asume la posición superior y, esto es lo más importante, devuelve exactamente los mismos gestos, ruidos y palabras de aliento que su pareja usó previamente. O sea, un intercambio de roles total. Total y completamente consciente, sí. Pues viéndolo así parece que estuvieran ejecutando un contrato meticulosamente negociado, o una coreografía complejísima donde ambas partes tienen que salir con el mismo porcentaje exacto de beneficio emocional y físico. Si hay un desequilibrio, el sistema falla. Exacto. La verdad es que esto destroza por completo esa idea preconcebida de que en la historia antigua solo existía indiferencia hacia el mundo interior de la mujer. Totalmente. Y ese nivel de inteligencia emocional se manifiesta también en cómo entendían la memoria y la psicología de la pasión a largo plazo. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, el manual dedica capítulos enteros a enseñar cómo dejar marcas físicas en la pareja, arañazos y mordiscos. Ah, sí, con nombres que parecen sacados de un libro de poemas épicos. Llaman a los arañazos la garra de tigre o la hoja de loto azul, y a los mordiscos la nube quebrada o el collar de gemas. Esto plantea una pregunta importante. Porque claro, cualquiera podría leer eso hoy y pensar que es un manual que promueve la agresividad. Claro, arañazos y mordiscos suena violento. Pero el texto aclara que la función de estas marcas no tiene nada que ver con la violencia o el dolor. Son herramientas psicológicas de retención, actúan como anclas de memoria. Explícame eso. Imagina que el amante tiene que viajar durante semanas por negocios, algo que era muy común en esa época. Pues días después, la pareja ve esa pequeña marca de la hoja de loto azul en su propio cuerpo. Ya entiendo por dónde vas. En ese instante, la marca funciona como un detonante psicológico que evoca la pasión, el recuerdo de la intimidad y la presencia mental del otro en medio de la ausencia física. Es una estrategia brillante para mantener el vínculo afectivo vivo a través de la distancia. Ostras, es de una sensibilidad preciosa, la verdad. Pero bueno, justo cuando estás completamente inmerso en este ambiente de poesía, de almas entrelazadas y loto azul, Prepárate. cruzas al siguiente capítulo y el libro te da un latigazo cervical que te deja aturdido, porque esa misma mente analítica que se usa para acariciar el alma, de repente se aplica al mundo real de la supervivencia social, y el tono se vuelve de un pragmatismo tan frío que asusta. Es que el Kama Sutra no juzga, hay que tenerlo claro, no es un código moral. Es un espejo descriptivo. Vatsyana sabe que la búsqueda del placer mutuo no es universal. Estaba súper condicionada por la sociedad, claro.
Está dictada por unas jerarquías sociales súper rígidas. Por eso compartimenta las relaciones en categorías muy estrictas. Habla de las doncellas y el matrimonio, de las esposas legítimas, del adulterio con las esposas de otros y, por último, de las cortesanas. Con las doncellas, a ver, el enfoque todavía tiene un barniz romántico. El cortejo es una prueba de paciencia infinita. Te dice que no te apresures, que uses intermediarias, que te ganes su confianza regalándole juguetes y jugando a las prendas. Todo muy inocente, sí. Y el texto incluso afirma que el mejor tipo de matrimonio es el Gandharva, que es aquel que se basa puramente en el amor mutuo y el consentimiento de los amantes. Ignorando los arreglos económicos de las familias, sí. Exacto. Y hasta ahí, todo bien. Pero luego pasamos a la vida de la mujer una vez casada. Y madre mía, la poesía desaparece por la ventana. Porque en el matrimonio tradicional de esa época, la esposa principal deja de ser la musa de las tertulias y se convierte básicamente en la directora ejecutiva de una pequeña empresa familiar. Tal cual. Su vida se describe como una de total devoción administrativa. Ella es la que gestiona el presupuesto al milímetro, supervisa a todos los sirvientes, cultiva el huerto de hierbas medicinales y mantiene toda la maquinaria del hogar impecable. Muchísimo trabajo. Pero espérate, porque si entramos en el terreno de los harenes o los matrimonios plurales, la casa deja de ser una empresa y se convierte en un tablero de ajedrez maquiavélico. Sí, ahí empieza Juego de Tronos. Literal. Las fuentes describen estrategias de guerra fría entre la esposa mayor y las más jóvenes. Te explican cómo una esposa debe compadecerse públicamente de una rival que ha caído en desgracia. Pero ojo, no por bondad genuina. Todo es cálculo. Es una táctica calculada para aparentar virtud frente al esposo y ganar influencia política dentro de la casa. Es un contraste brutal con el romanticismo de antes. Brutal. Pero donde realmente me quedé sin palabras es en la sección dedicada al adulterio. La sección que llaman las esposas de otro. Esa parte tiene telita. A ver, cualquiera esperaría que un tratado de esta época condenara el adulterio, o al menos lo tratara como un romance prohibido y trágico, no sé, a los Romeo y Julieta. Pero no hay ni una sola gota de moralina. Cero. Lo analizan puramente como una herramienta de espionaje y destrucción política. Te permiten y te enseñan a seducir a la esposa de otro hombre, no por amor, sino porque quieres arruinar un enemigo, sacarle información confidencial, conseguir riqueza si el amante es pobre, o la opción más escalofriante de todas. Uf, dilo. Cito casi textualmente del texto. A través de ella le haré probar una poción envenenada. O sea, literalmente te enseñan la mecánica de cómo seducir a una mujer para convertirla, sin que ella lo sepa, en el arma homicida que asesinará a su marido. Qué fuerte. Y claro, para llevar a cabo operaciones de este calibre, el texto introduce una figura que era absolutamente vital en la sociedad antigua, que es la alcahueta o intermediaria. Las alcahuetas, claro. Pero no eran simples mensajeras, ¿eh? Eran auténticas operadoras políticas. El manual las clasifica meticulosamente según sus habilidades. Tienes a la autorizada, que es la que negocia abiertamente, la portadora de cartas, la que actúa por cuenta propia buscando beneficio. Vale. Pero la más fascinante y retorcida en estos escenarios de asesinato o ruina política es lo que llaman la alcahueta tonta. Exacto. Vamos a explicar la mecánica de la alcahueta tonta porque es de película de atracos de Hollywood. Imagina que quieres acabar con un ministro rival. Vale. No te acercas tú, tampoco contratas a un espía profesional. Lo que haces es manipular a una mujer ingenua, tal vez la esposa inocente de algún amigo de ese ministro. Te acercas a ella, te ganas su confianza poco a poco y la utilizas para que lleve regalos, mensajes o incluso sustancias a la casa del ministro rival. Y ella sin enterarse de nada. Claro, haciéndole creer que está haciendo un favor social o entregando una ofrenda religiosa de buena fe. La alcahueta tonta ejecuta el complot destructivo sin tener jamás idea de que forma parte de una red de adulterio y asesinato. Es de una frialdad y un cálculo que de verdad asusta. Es que todo es estrategia pura. Batsillana simplemente te está mostrando cómo el kama, que en el dormitorio es una fuerza de unión e igualdad hermosísima, se transforma en un arma letal en los pasillos del poder. ¡Qué dualidad más bestia! Y esta visión transaccional de las relaciones alcanza su punto máximo en la última sección de las fuentes, que es la dedicada a la prostitución y las cortesanas. Aquí ya no hay poesía que valga, aquí hay un modelo de negocio corporativo puro y duro. Ya te digo, es como leer un manual de Wall Street para extraer activos de una empresa. Totalmente.
A las cortesanas se les instruyen unas tácticas súper agresivas para sacar hasta la última moneda de los bolsillos del cliente. El texto les dice que, si el cliente es rico pero tacaño, deben fingir que les han robado sus propias joyas para que él se las reponga. ¿Qué me dices? O inventar deudas falsas con usureros para que él las pague por lástima. Incluso les aconsejan simular peleas a gritos con su propia madre, donde la madre finge que la arrastra lejos del cliente porque él no aporta suficiente dinero, presionando al hombre a pagar más para, entre comillas, salvarla. Cartes son implacables. Claro. Una vez que el capital económico del amante se agota, el capital sexual se retira inmediatamente. Las estrategias de rechazo que enumera el texto incluyen cosas como negarle la boca en los besos de forma evidente, Uf, qué duro. taparse el vientre para evitar el contacto, mostrarte súper distraída o la humillación definitiva. Ponerte a hablar con los sirvientes sobre asuntos domésticos súper aburridos mientras el hombre arruinado intenta conversar apasionadamente contigo. Vamos, ignorarlo por completo. El mensaje es clarísimo. En este estrato social, el deseo es una moneda de cambio y si no tienes fondos, la transacción se cancela, fin de la historia. Pues, al procesar toda esta información, resulta evidente que el Kama Sutra es muchísimo más que ese estereotipo reduccionista que la historia moderna ha querido vendernos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Es una enciclopedia monumental y a veces un poco aterradora de la naturaleza humana. Nos habla de la profunda importancia de las rutinas, del equilibrio vital y de una inteligencia emocional exquisita para comprender a la pareja como un igual. Y al mismo tiempo, Y al mismo tiempo, sin cambiar el tono de voz ni un poquito, nos tira a la cara el pragmatismo más despiadado de la supervivencia económica y política. es fascinante. Y lo que a uno le queda al cerrar estas páginas o al terminar de leer estos extractos es la constatación de que la maquinaria interior del ser humano ha cambiado muy poco en miles de años. Muy, muy poco. Seguimos luchando por mantener ese taburete de 3 patas en equilibrio entre nuestras obligaciones, el dinero y el placer. Seguimos experimentando la misma psicología subyacente de los celos, la necesidad de dejar una marca en la memoria del otro y el poder absolutamente seductor de una buena conversación que rete nuestro intelecto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja con una idea fascinante para reflexionar, creo yo. Vatsyayana y su sociedad veían el arte de la seducción, la conexión humana y el placer como unas disciplinas complejísimas que requerían años de estudio meticuloso. Y dedicación constante. Claro, un refinamiento intelectual continuo. Exigían ser un experto en la mente del otro. Y en nuestra era moderna, donde las conexiones muchas veces se delegan a la inmediatez, a la suerte de conocer a alguien en un bar, o a los opacos algoritmos de una aplicación de citas donde deslizamos fotos en fracciones de segundo, Un consumo rapidísimo. pues, ¿qué pasaría si volviéramos a tratar el arte de la empatía y la curiosidad por el otro como una ciencia fundamental? Una ciencia que no se domina en un fin de semana, sino que merece ser estudiada y perfeccionada rigurosamente durante toda la vida. Tal vez, si dejáramos de esperar que las relaciones funcionen como un simple mueble prefabricado, descubriríamos una profundidad en nuestras conexiones que creíamos perdida en la antigüedad.